Escuchamos que compraste un ático. Vinimos a vivir contigo y hacer las paces. Eso es lo que dijeron mi hijo Isen y mi nuera Michelle, parados justo en mi puerta. Después de 6 meses de echarme a la calle como a un animal, ahora querían volver. Pero lo que vieron cuando entraron los dejó completamente paralizados. Soy Evelyn. Tengo 68 años. Y nunca pensé que las personas que más amaba en este mundo me traicionarían de la manera más cruel posible. Todo comenzó el día en que mi esposo Gregory murió hace 45 años. Yo era la esposa perfecta. La madre que sacrificó todo por su familia. La mujer que nunca dijo que no cuando me necesitaban. Cocinaba. Limpy. Cuidé de todo sin pedir nada a cambio. Cuando Gregory murió de un infarto hace 2 años, mi mundo se desmoronó. La casa donde habíamos construido nuestros sueños se convirtió en un lugar vacío y silencioso. Los primeros meses, Isen y Michelle vinieron a visitarme. Me consolaron. Prometieron que nunca estaría sola. Somos una familia, mamá, me decía Isen mientras me abrazaba. Siempre estaremos aquí para ti. Qué mentirosos eran. Poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Las llamadas se hicieron más cortas. Cuando los llamaba, Michelle colgaba, diciendo que estaba ocupada. Isen dejó de responder mis mensajes. Me convertí en una carga. Esa molesta anciana que interrumpió sus vidas perfectas. Hace 6 meses, llegó el momento más humillante de mi existencia. Isen y Michelle aparecieron en mi casa con una actitud completamente diferente. Ya no había abrazos, ni sonrisas falsas. Michelle llevaba un elegante vestido rojo, su cabello perfecto, mirándome como si fuera una cucaracha. Isen tenía papeles en la mano y una expresión fría que nunca había visto antes. Mamá, necesitamos hablar, dijo Isen sin siquiera saludarme. Michelle está embarazada y necesitamos más espacio. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Sentí como si me apuñalaran en el pecho. ¿Qué estás diciendo, hijo? Que vas a tener que irte, respondió Michelle con una sonrisa cruel. Nos estamos mudando aquí. Puedes encontrar un pequeño apartamento, algo más adecuado para tus necesidades. Pero esta es mi casa, les dije, temblando. Vivía aquí con tu padre. Todos nuestros recuerdos están aquí. Los recuerdos no pagan las cuentas, respondió Isen. Además, legalmente, esta casa también es mía. Papá me puso en los papeles hace años. Era cierto. Gregory había añadido el nombre de Isen a la escritura para evitar futuros problemas legales. Pero nunca pensamos que nuestro hijo me echaría de mi propia casa. No puedes hacerme esto, le supliqué con lágrimas en los ojos. Soy tu madre. Te cree. Sacrific toda mi vida por ti. Michelle soltó una risa desalmada. Oh, Evelyn, deja de hacerte la víctima. Siempre has sido una carga. Gregory también lo sabía. Simplemente nunca tuvo el valor de decírtelo. Esas palabras me destruyeron por completo. Michelle había dicho el nombre de mi difunto esposo con tanto desprecio. Había mancillado su memoria de la manera más vil. Tienes una semana para empacar tus cosas, dijo Isen, evitando mis ojos. Después de eso, cambiaremos las cerraduras. Una semana, grité, desesperada. ¿Dónde voy a vivir? No tengo suficiente dinero para alquilar un lugar decente. Eso no es nuestro problema, respondió Michelle, acariciando su vientre. Mi bebé necesita un hogar estable. No puede crecer escuchando las quejas de una anciana amargada. Se fueron esa tarde, dejándome destrozada en el suelo de mi propia sala de estar. Durante 45 años, lo había dado todo por esa familia. Había renunciado a mis sueños, a mis ambiciones, a mi propia identidad para ser la madre y esposa perfecta. Había cuidado de Isen cuando estaba enfermo. Había trabajado turnos dobles para ayudarlos cuando recién se casaron. Había sido su refugio cada vez que tenían problemas. Y así me lo pagaron. Como si fuera basura. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Caminar por esa casa, sabiendo que ya no era mía, desgarró mi alma. Cada rincón me gritaba recuerdos. Ahí estaba la mesa donde Gregory desayunaba leyendo el periódico. Ahí estaba el sillón donde me abrazaba mientras veíamos la televisión. En esa esquina, el pequeño escritorio donde pagaba las cuentas. Mes tras mes, empaqué mis pertenencias con manos temblorosas. 45 años de matrimonio cabían en solo 6 cajas de cartón. Fotografías amarillentas. La vajilla que heredé de mi madre.
Algunos vestidos que ya no usaba, los libros de cocina llenos de notas. Todo lo que había sido mi identidad ahora parecía tan insignificante, tan fácil de descartar. El día que me fui, ni siquiera vinieron a despedirse. Dejé las llaves en la mesa de la cocina junto con una nota que solo decía: sé feliz. Tomé mis cajas, llamé a un taxi y me dirigí al único lugar que podía permitirme, una terrible pensión en la parte más pobre de la ciudad. La habitación era diminuta, húmeda, con paredes manchadas de moho y una ventana que daba a un callejón lleno de basura. La cama chirriaba cada vez que me movía. Compartía el baño con otros 5 inquilinos. Y por la noche, escuchaba gritos, peleas y música a todo volumen. Este era mi nuevo hogar. Esta era mi recompensa después de una vida de total devoción. Los primeros días, ni siquiera podía comer. Solo me quedaba allí mirando el techo agrietado, preguntándome dónde había fallado como madre. ¿En qué momento Isen se había vuelto tan cruel? ¿Cuándo había criado a un monstruo capaz de abandonar a su propia madre? Intenté llamarlos varias veces. Marcaba el número de Isen y escuchaba cómo sonaba 1, 2, 5 veces antes de que pasara al buzón de voz. Hijo, soy mamá. Solo quería saber cómo estás. Por favor, llámame cuando puedas. Nunca devolvió mis llamadas. Escribí mensajes a Michelle suplicándole que me dijera cómo iba el embarazo. Michelle, querida, sé que estamos pasando por un momento difícil, pero soy la abuela de tu bebé. Me gustaría saber cómo estás. La respuesta llegó horas después. Deja de molestarnos. No queremos saber nada de ti. Las semanas se convirtieron en una rutina de supervivencia. Cada mañana, salía a caminar, buscando trabajos de limpieza o cuidando a personas mayores. A los 68 años, nadie quería contratarme. Estás muy mayor, señora. Me decían con una sonrisa condescendiente. Busca algo más tranquilo. Más tranquilo. Toda mi vida había sido tranquila, predecible. Y mira dónde me llevó. A comer. Compraba las cosas más baratas en el supermercado. Pan duro en descuento. Latas de atún en oferta. Fruta que estaba a punto de ponerse mala. Algunos días solo comía una vez para estirar el poco dinero que tenía. Perdí 20 libras en 2 meses. Mi ropa me quedaba holgada. Mi cara se veía demacrada. Pero a nadie le importaba. Las noches eran las peores. Me quedaba despierta escuchando el ruido constante de la ciudad, extrañando el silencio de mi antigua casa. Extrañando la presencia de Gregory a mi lado, lloraba en silencio para que los otros inquilinos no me escucharan. Una noche, la mujer de la habitación de al lado golpeó la pared, gritando: «Cállate, vieja llorona. Algunos de nosotros estamos tratando de dormir». Esa fue la primera vez que sentí una verdadera humillación desde que dejé mi casa. Incluso allí, en ese lugar horrible, era una molestia para los demás. Un día, caminando por el centro, vi a Michelle saliendo de una tienda de ropa para bebés. Llevaba bolsas caras. Su barriga era notablemente más grande. Se veía radiante, feliz. Se subió a un coche nuevo, un sedán plateado que nunca había visto antes. Obviamente, estaban gastando el dinero que solía mantener nuestra casa. Corrí hacia ella, gritando su nombre. Michelle. Michelle, espera. Ella se dio la vuelta y me vio correr con mi viejo vestido manchado. Mis zapatos desgastados, mi cabello desordenado. La expresión de desdén en su rostro dolió más que cualquier golpe físico. «¿Qué haces aquí?», preguntó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera conmigo. «Solo quería saber cómo estás», dije, jadeando. «¿Cómo está mi nieto?» «Tu nieto es perfecto, y va a seguir siendo perfecto mientras se mantenga alejado de ti», respondió ella, subiendo rápidamente al coche. «Michelle, por favor, solo déjame». Ella encendió el motor y se fue, dejándome parado en la acera como una loca, hablando conmigo misma. Las personas que pasaban me miraban con lástima o molestia. Una anciana abandonada mendigando atención de una familia que ya no la quería. Esa noche, sentada en mi miserable cama, tomé una decisión. No iba a mendigar más. No iba a humillarme pidiendo migajas de amor a aquellos que me habían traicionado. Si querían tratarme como si estuviera muerta, entonces yo también estaría muerta para ellos. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes para mí. 2 semanas después de ese encuentro humillante con Michelle, mientras limpiaba mis pocas pertenencias, encontré algo que cambiaría todo para siempre. En el fondo de una de las cajas, envueltas en papel de periódico viejo,
Había algunas cartas que no había visto en años, cartas que Gregory había escrito pero nunca me había dado. Cartas que guardaba en su escritorio personal. Con manos temblorosas, abrí la primera. La caligrafía de mi esposo, esa letra que conocía tan bien, me saludó desde el papel amarillento. Mi querida Evelyn, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Hay cosas que nunca te dije, secretos que guardé para protegerte, pero ahora necesitas saberlo todo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la carta. La voz de Gregory parecía hablarme desde más allá de la tumba, contándome secretos que había guardado durante décadas. Antes de conocerte, trabajé durante años en una empresa de bienes raíces. Con mis ahorros y algunas inversiones arriesgadas, compré varios terrenos en las afueras de la ciudad. Eran baratos entonces. Nadie los quería porque estaban lejos de todo. Pensé que algún día podrían valer algo. Pero pasaron los años y me olvidé de ellos. Cuando nos casamos, decidí no mencionarlos, para que no te preocuparas por un dinero que quizás nunca existiera. Los documentos están en una caja de seguridad en el Banco Central, número 1247. La llave está detrás de nuestra fotografía de boda, pegada en la parte de atrás. Mi amor, si algo me pasa, esas tierras deben valer una fortuna ahora. La ciudad creció por ese lado. Hay centros comerciales, edificios, todo lo que soñé que sucedería algún día. Me quedé sin aliento. Solté la carta y corrí hacia nuestra fotografía de boda que había guardado entre mis pocas posesiones. Por supuesto, pegada en la parte de atrás con cinta amarillenta había una pequeña llave dorada. Seguí leyendo las otras cartas, con el corazón acelerado. Gregory había documentado todo. Números de lote, ubicaciones exactas, planos antiguos, incluso fotografías de los terrenos vacíos tomadas en los años 70. Había comprado 12 propiedades diferentes, todas en áreas que ahora sabía que eran las más valiosas de la ciudad. No quería decírtelo porque eras feliz con nuestra vida sencilla, continuaba otra carta. Pero si alguna vez me voy, quiero que sepas que nunca te dejé desprotegida. Eres la mujer más fuerte que conozco, Evelyn. Más fuerte de lo que te das cuenta. Si alguien intenta hacerte daño, recuerda que tienes el poder de defenderte. Te amaré para siempre. Tu esposo que te adora, Gregory. Lloré durante horas, abrazando esas cartas. Mi Gregory, mi dulce Gregory, había estado cuidándome incluso después de su muerte. Él había previsto que podría necesitar recursos. Él había planeado mi futuro sin que yo lo supiera. A la mañana siguiente, muy temprano, fui al Banco Central. Mis manos estaban sudando mientras le entregaba la llave al empleado. Caja de seguridad 1247, dije, tratando de sonar seguro. ¿Identificación?, preguntó el joven sin mirar hacia arriba. Le mostré mi identificación con manos temblorosas. Revisó una lista, luego me miró con curiosidad. Señora, Evelyn, esta caja no se ha abierto en más de 2 años. ¿Está segura de que es suya? Era de mi esposo. Falleció hace 2 años. Me llevó a una habitación privada y abrió la caja. Dentro había montones de documentos, escrituras, planos y algo que me dejó sin aliento. Un sobre con mi nombre escrito a mano por Gregory para mi guerrera cuando descubra quién es realmente. Dentro del sobre había una tasación actualizada de las tierras, fechada solo 6 meses antes de la muerte de Gregory. Los 12 lotes ahora valían un total de $2.400.000. $2.400.000 pesos. Me senté en la silla de plástico del banco, sintiendo el mundo girar a mi alrededor. Era millonario. Había estado viviendo en esa miserable pensión, comiendo sobras, siendo humillado por mi propia familia mientras una fortuna me esperaba. Pero lo más importante no era el dinero. Era lo que representaba. Libertad, poder, la capacidad de tomar decisiones por mí mismo por primera vez en décadas. Esa tarde, regresé a mi habitación en la pensión y me senté en la cama, planeando cuidadosamente mis próximos movimientos. No podía actuar impulsivamente. Isen y Michelle habían jugado sucio conmigo. Habían calculado cada movimiento para destruirme. Ahora era mi turno de jugar, pero lo haría mejor que ellos. Durante los días siguientes, contraté a un abogado especializado en bienes raíces. Pedí absoluta discreción y expliqué que quería vender algunas propiedades sin que nadie supiera que yo era el propietario. ¿Quieres usar un nombre corporativo? El señor Peterson me preguntó. Un hombre mayor de confianza que me recordaba a Gregory. Sí. Algo que no puedan rastrear hasta mí.
Creamos una empresa ficticia llamada Future Holdings LLC con el señor Peterson como el representante legal. En 2 semanas, había vendido 4 de las propiedades por 600,000 pesos. Guardé el resto como una inversión a largo plazo. Con ese dinero, comencé mi transformación silenciosa. Primero, me mudé a un hotel discreto pero cómodo en el centro. Nada ostentoso, solo un lugar limpio donde pudiera pensar con claridad. Luego, fui a un salón y me hice un cambio de imagen completo. Un corte de pelo moderno, tinte para cubrir las canas, manicura, pedicura, facial. La mujer que me miraba en el espejo ya no era la Evelyn derrotada que había dejado la pensión. Era otra persona, alguien con propósito. Compré ropa nueva, elegante pero no llamativa, vestidos en colores neutros, zapatos cómodos pero de alta calidad, accesorios discretos. Quería parecer una mujer exitosa, pero sin levantar sospechas si alguien me veía en la calle. El siguiente paso fue el más importante, encontrar el punto débil de Isen y Michelle. Contraté a un investigador privado recomendado por el señor Peterson. Le pedí que averiguara todo sobre la situación financiera de mi hijo y su esposa. ¿Dónde trabajaban? ¿Cuánto ganaban? ¿Tenían deudas? ¿Cómo estaban pagando los gastos de la casa que una vez fue mía? Los resultados llegaron una semana después, y no me sorprendieron. Isen había sacado una hipoteca sobre la casa, usándola como garantía. Debía 20,000 al banco. Su salario apenas cubría los pagos mensuales, los servicios públicos y los gastos del embarazo de Michelle. Vivían al límite, fingiendo tener una vida que no podían permitirse. Michelle había dejado su trabajo para concentrarse en el embarazo, así que eran completamente dependientes del salario de Isen. Según el investigador, tuvieron varias discusiones importantes sobre el dinero. Los vecinos los habían escuchado gritarse entre ellos por la noche. Perfecto. Pensé que la misma codicia que los llevó a echarme de mi propia casa ahora se estaba convirtiendo en su perdición. Pero no tenía prisa. Había aprendido que la venganza se sirve fría y es mucho más efectiva. Pasé los siguientes meses observándolos desde la distancia, estudiando sus rutinas, sus debilidades, sus miedos. Los seguía discretamente cuando iban de compras, cuando iban al médico, cuando visitaban a amigos. Me convertí en una sombra invisible en sus vidas, aprendiendo todo sobre ellos mientras creían que me había desaparecido para siempre. Una tarde, mientras los observaba desde un café frente a mi antigua casa, los vi discutiendo violentamente en el jardín. Michelle estaba gritando y agitando los brazos. Isen tenía las manos en la cabeza como si estuviera desesperado. Aunque no pude escuchar las palabras exactas, el lenguaje corporal lo decía todo. Estaban en crisis. Esa noche, solo en mi habitación de hotel, abrí mi laptop y comencé a buscar propiedades en venta. No cualquier propiedad, algo específico, algo que enviara un mensaje claro. Después de horas de búsqueda, lo encontré. Un espectacular ático en el edificio más exclusivo de la ciudad. 4 dormitorios, 3 baños, una terraza con vista panorámica, acabados de lujo, ubicado en el piso 42. Precio: 800,000 pesos. Era perfecto. Era el exacto opuesto de la mujer derrotada que recordaban. Era el símbolo de poder que necesitaba para la siguiente fase de mi plan. Llamé al agente inmobiliario a primera hora del día siguiente. Estoy interesado en el ático del Sun Tower, dije con voz firme. Excelente elección. ¿Cuándo te gustaría programar una visita? No necesito visitar. Quiero comprarlo hoy en efectivo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lo siento, señora. ¿Dijo efectivo? Exacto. Tengo el dinero disponible de inmediato. Esa tarde, firmé los papeles y me convertí en el dueño del ático más codiciado de la ciudad. Cuando las llaves estaban en mi mano, supe que era hora de la siguiente fase del plan. Era hora de que Isen y Michelle supieran que la mujer a la que habían traicionado había vuelto. Pero esta vez, no regresaba como una víctima. Regresaba como un depredador. El ático era aún más impresionante de lo que había imaginado. 42 pisos arriba con ventanas de piso a techo que ofrecen una vista panorámica de toda la ciudad. Los acabados eran de mármol italiano. La cocina tenía electrodomésticos de acero inoxidable de alta gama, y la terraza privada era tan grande como toda la casa en la que había vivido con Gregory. Pero no estaba allí para admirar la decoración. Tenía trabajo que hacer. Contraté a los mejores decoradores de la ciudad para amueblar el lugar con una elegancia discreta pero imponente. Quería que cada detalle transmitiera un poder silencioso. Sofás de cuero color crema,
mesas de vidrio y acero, arte moderno, plantas exóticas. Todo tenía que parecer que pertenecía a una mujer exitosa. No la viuda Humalata Kara Cordovan. Mientras los decoradores trabajaban, yo seguía desarrollando mi estrategia. El investigador privado me mantenía informado de cada movimiento de Isen y Michelle. Las noticias no eran buenas para ellos. Isen había sido despedido de su trabajo en la empresa de construcción. Según mis fuentes, tuvo una gran pelea con su jefe por llegar constantemente tarde. Su supervisor le había dado varias advertencias, pero Isen las ignoró, pensando que era indispensable. Qué equivocado estaba. Sin su salario, no podían pagar la hipoteca de la casa. Mi casa, la casa donde habían planeado criar a su hijo después de echarme como basura. Michelle, con 7 meses de embarazo, buscaba trabajo desesperadamente. ¿Pero quién contrataría a una mujer a punto de dar a luz? Había intentado volver a su antigua oficina, pero le dijeron que ya habían ocupado su puesto. La vi salir del edificio llorando, sosteniendo su barriga hinchada con una mirada de pánico total. Era exactamente lo que necesitaba. Una tarde, mientras tomaba té en mi terraza, observando la ciudad que ahora dominaba desde arriba, sonó mi teléfono. Era el señor Peterson. Señora Evelyn, tengo algunas noticias interesantes. San, el banco está iniciando procedimientos de ejecución hipotecaria sobre la propiedad donde vive tu hijo. Aparentemente, han perdido 3 pagos consecutivos. ¿Cuánto tiempo les queda antes de que pierdan la casa? Según la ley, unos 2 meses más si no solucionan la situación. ¿Quieres que investigue más a fondo? Sí, pero también quiero que averigües otra cosa. ¿Sería posible comprar esa deuda hipotecaria para convertirme en su acreedor? Hubo una pausa. Es inusual, pero técnicamente posible. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Completamente seguro. Haz los arreglos necesarios. En 2 semanas, a través de mi empresa ficticia, me convertí en el nuevo acreedor de la hipoteca de mi antigua casa. Ahora, técnicamente, Isen y Michelle me debían 20,000. Por supuesto, no tenían idea de que su nuevo acreedor era la misma mujer a la que habían echado a la calle. Pero aún no era el momento de mostrar mi mano. Quería que sufrieran un poco más, que sintieran la verdadera desesperación, la misma desesperación que había sentido cuando me dejaron sin nada. Decidí acelerar su agonía de una manera sutil pero efectiva. Contraté a una agencia de cobros para presionarlos por los pagos atrasados, llamadas diarias, cartas amenazantes, visitas a la casa, nada ilegal, pero lo suficientemente agresivo como para mantenerlos en un estado constante de estrés. También me aseguré de que se extendieran rumores en el vecindario sobre su situación financiera. No fue difícil. En esos vecindarios, la información viaja rápido. Una palabra aquí, un comentario allá, y pronto todos supieron que la familia perfecta de Isen y Michelle estaba en bancarrota. El investigador me informó que Michelle tuvo que vender su coche nuevo para conseguir dinero rápido. La vi un día esperando el autobús con su vestido de maternidad verde arrugado, llevando bolsas de la tienda de comestibles más barata de la zona. Qué diferente se veía de la mujer arrogante que me había echado de mi propia casa. Isen había empezado a trabajar como taxista por la noche, desesperado por generar ingresos. Lo seguí una noche y lo vi estacionado en una esquina peligrosa, esperando pasajeros con una mirada de total derrota. El hombre que me había llamado una carga ahora parecía estar llevando el peso del mundo entero. Pero lo que más me satisfacía era saber que estaban peleando constantemente. Los vecinos me dijeron que sus gritos se podían escuchar a lo largo de toda la calle. Michelle culpó a Isen por perder su trabajo. Isen le gritó que ella también debería estar trabajando en lugar de quejarse todo el día. Tu madre tenía razón. Michelle había gritado una noche, según Brenda, mi antigua vecina. Eres un bueno para nada que nunca saldrá adelante en la vida. Mi madre tenía razón. Qué interesante. Aparentemente, Michelle conocía a mi suegra mejor de lo que pensaba. Y aparentemente, mi suegra tenía una opinión muy clara sobre su propio hijo. Era hora de dar el siguiente paso. Compré todo el edificio donde trabajaba la empresa constructora que despidió a Isen. No fue difícil. El propietario anterior tenía problemas financieros y estaba ansioso por vender. Pagué en efectivo y me convertí en el nuevo propietario. Luego, a través de mi empresa fachada, ofrecí varios contratos de construcción jugosos a empresas competidoras. Contratos que normalmente habrían ido a la empresa donde trabajaba Isen. Lentamente, metódicamente, estaba destruyendo cualquier posibilidad de que él encontrara un trabajo estable en su campo.
También compré el edificio donde Michelle solía trabajar. Cuando intentó volver y suplicar por su antiguo trabajo, descubrió que había nuevos dueños y nuevas políticas. Políticas que, por casualidad, no favorecían la contratación de empleados que habían renunciado abruptamente. Todo iba según mi plan. Pero aún faltaba la pieza más importante, el momento de la revelación. Una noche, mientras cenaba solo en mi ático, decidí que era el momento de plantar la semilla que los llevaría directamente a mí. Necesitaba que supieran sobre el ático, pero de una manera que pareciera casual, accidental. Contraté a un actor para que se hiciera pasar por un viejo amigo de Gregory. Le di instrucciones específicas. Se suponía que debía encontrarse casualmente con Ethan en algún lugar público y mencionar como si nada que había oído que ahora vivía en un ático. ¿Cómo es posible que Evelyn tenga dinero para eso? El actor debía preguntar con sorpresa fingida. El plan funcionó a la perfección. El actor se encontró con Ethan en una gasolinera y tuvieron la conversación planeada. Ethan volvió a casa esa noche con 1000 preguntas y una creciente sospecha de que había subestimado seriamente a su madre. Es imposible, le dijo a Michelle, según mi red de espías. Mi madre no tiene dinero para un ático. Debe estar viviendo de limosnas en algún lugar. Pero la semilla de la duda había sido sembrada. Durante los días siguientes, los vi hacer algo que no habían hecho en meses. Investigar. Preguntaron a los vecinos, llamaron a viejos conocidos. Incluso contrataron a alguien para averiguar dónde estaba. Cuando finalmente confirmaron que, de hecho, estaba viviendo en el ático más exclusivo de la ciudad, su zoque era visible desde el espacio. Michelle pasó 3 días sin salir de la casa, probablemente procesando la información. Ethan parecía perdido, confundido, como si su mundo entero se hubiera vuelto del revés. Porque eso es exactamente lo que había sucedido. La mujer que habían descartado como basura inútil ahora vivía mejor de lo que ellos jamás podrían soñar. La carga que habían echado de su propia casa tenía más poder y recursos de los que ellos podrían reunir en toda su vida. Y la parte más hermosa de todo, no tenían idea de que su pesadilla financiera había sido cuidadosamente orquestada por la misma mujer a la que habían traicionado. Ahora solo tenía que esperar. Sabía que vendrían. La desesperación, la curiosidad y la codicia los llevarían directamente a mi puerta. Y cuando llegaran, estaría lista para ellos. La llamada llegó exactamente como lo había predicho. Era una mañana de martes mientras desayunaba en mi terraza, viendo cómo la ciudad despertaba debajo de mí. El teléfono sonó con un número que reconocí de inmediato. Ethan. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Tenía que parecer sorprendida, como si no hubiera estado esperando esta llamada durante semanas. Hola, mamá. Soy yo, Ethan. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más quebrada. La arrogancia que tenía cuando me echó había desaparecido. Ethan, ¿cómo conseguiste mi número? Fingí confusión a la perfección. Fue difícil encontrarte. Mamá, necesitamos hablar. Ah, ahora necesitas hablar conmigo. Qué interesante. Hace meses, me dijiste que era una carga y que no querías tener nada que ver conmigo. Hubo un largo silencio. Podía escuchar su respiración nerviosa al otro lado. Mamá, las cosas están complicadas. Michelle está embarazada de 8 meses. Perdí mi trabajo. Y escuchamos que tienes un ático. Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No era amor familiar ni un arrepentimiento genuino. Era pura necesidad financiera disfrazada de reconciliación. Un ático que te dijo que un amigo de papá mencionó que te vio. Mamá, no entendemos cómo es posible. Cuando te fuiste de casa, no tenías dinero para nada. Las cosas cambian, hijo. A veces, las personas que menos esperas resultan tener sorpresas. ¿Podrías contarnos qué pasó? Michelle y yo estamos pasando por un momento muy difícil. Tal vez podríamos ir a visitarte y hablar. La audacia me dejó sin palabras por un momento después de humillarme, echarme a la calle, ignorar mis llamadas durante meses. Ahora querían hablar porque se enteraron de que tenía dinero. Visítame. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? La última vez que nos vimos, me dijiste que era una anciana amargada que solo causaba problemas. Mamá, estábamos muy estresadas en ese momento. No decíamos esas cosas en serio. Mentiroso. Por supuesto, habían querido cada palabra cruel que salió de sus bocas. Mira, Ethan, he estado viviendo muy tranquilamente desde que dejé lo que solía ser mi casa. No sé si quiero complicaciones en mi vida otra vez. Por favor, mamá.
Michelle se siente terrible por lo que pasó. Ella quiere disculparse contigo personalmente. Y yo también. Michelle se sentía terrible. Qué conveniente. Probablemente se sentía terrible ahora que sabía que la mujer a la que trataba como basura vivía en un lugar que ella nunca podría permitirse. Está bien, dije finalmente. Puedes venir mañana por la tarde. Pero con una condición, no más mentiras entre nosotros. Si vienes aquí, es para hablar con total honestidad sobre lo que pasó. Sí, mamá. Total honestidad. Lo prometo. Otra mentira. Pero esta vez, yo tenía todas las cartas. Les di la dirección del edificio y les dije que subieran al piso 42. Podía imaginarme su cara cuando viera la dirección de uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Después de colgar, me senté en mi terraza planeando cada detalle de su visita. Tenía que ser perfecto. Tenía que enviar el mensaje correcto de que la mujer a la que habían subestimado ahora tenía todo el poder. Contraté a una empresa de catering para preparar un almuerzo elegante. Nada ostentoso, pero lo suficientemente refinado como para que fuera obvio que mi nivel de vida había cambiado drásticamente. Salmón, ensaladas gourmet, vinos importados, postres delicados, el tipo de comida que Michelle había soñado con servir en sus cenas sociales pero que nunca pudo permitirse. También me aseguré de que la decoración fuera impecable. Flores frescas en cada habitación, los cojines perfectamente arreglados, las obras de arte bien iluminadas. Quería que cada detalle les gritara que yo había triunfado mientras ellos se hundían. Pero lo más importante era mi apariencia. Fui al salón más exclusivo de la ciudad y me hice un tratamiento completo. Pedicura, manicura, facial, un peinado elegante. Compré un vestido nuevo, beige, elegante pero no exagerado, zapatos de diseñador, joyas discretas pero obviamente caras. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer completamente diferente de la que había llorado al salir de esa casa hace meses. Esta mujer tenía poder. Tenía el control. Tenía la capacidad de decidir el destino de aquellos que la habían traicionado la noche antes de su visita. Llamé al señor Peterson para informarle. Vienen a visitarme mañana. Quiero que tengas todos los documentos listos relacionados con la hipoteca de la casa y las propiedades que he comprado en su área. ¿Planeas revelar que eres su acreedor? Aún no. Primero, quiero evaluar cuán desesperados están realmente. Pero quiero tener toda la información lista por si decido usar esa carta. Entendido. Los documentos estarán en tu escritorio mañana por la mañana. Esa noche, apenas pude dormir. No por los nervios, sino por la anticipación. Durante meses, había fantaseado con este momento, el momento en que entenderían completamente lo que habían perdido cuando decidieron traicionarme. A la mañana siguiente, me levanté temprano y revisé cada detalle del ático. Todo tenía que ser perfecto. Puse música clásica suave de fondo. Coloqué estratégicamente algunos libros en la mesa de café. Dejé un portátil abierto mostrando gráficos de inversiones financieras. A las 2 de la tarde, el portero me llamó. Señora Evelyn, hay una pareja aquí preguntando por usted. Dicen que son su hijo y su nuera. Mándalo subir, por favor. Me paré frente a la ventana de la sala con la espalda hacia la puerta, mirando la ciudad que se extendía infinitamente debajo de mí. Quería que lo primero que vieran fuera esa vista panorámica, esa demostración visual de lo lejos que había llegado. Escuché el ascensor privado abrirse en mi piso, luego pasos lentos e inciertos por el pasillo de mármol. Finalmente, el timbre. Entra. Está abierto, dije sin darme la vuelta. Los pasos entraron en mi sala de estar y se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir su shock, su incredulidad, su total confusión. Lentamente, me di la vuelta para enfrentarme a ellos. Isen estaba de pie en la entrada con la boca abierta, mirando a su alrededor como si hubiera entrado en otro planeta. Llevaba unos jeans viejos y una camisa arrugada. Parecía demacrado, con profundas ojeras y varios días de barba. Este no era el hombre arrogante que me había echado. Esta era una sombra rota de su antiguo yo. Michelle estaba a su lado con su enorme barriga y una expresión de total shock. Su vestido de maternidad amarillo parecía barato, descolorido, nada que ver con la mujer elegante que había conocido. Sus zapatos estaban desgastados, su cabello apagado, y tenía esa palidez grisácea de alguien bajo un estrés extremo. Hola, Isen. Hola, Michelle, dije con voz tranquila. Bienvenidos a mi hogar. Mamá, ¿cómo es esto posible? Isen murmuró, todavía mirando las obras de arte, los muebles de diseño, los acabados de lujo. ¿Cómo es posible que, hijo, todo esto, este lugar, esta riqueza? Michelle seguía en silencio, pero podía ver lágrimas formándose en sus ojos.
No eran lágrimas de alegría al verme de nuevo. Eran lágrimas de comprensión, de darse cuenta de la magnitud de lo que habían perdido cuando decidieron tratarme como basura. Siéntense, les dije, señalando el sofá de cuero italiano. Tenemos mucho de qué hablar. Se sentaron como robots, aún procesando lo que estaban viendo. El contraste era perfecto. Ellos, destrozados y desesperados, sentados en mi palacio, rodeados de todo lo que nunca podrían tener. Escuchamos que compraste un ático, había dicho Michelle cuando llegaron. Vinimos a vivir contigo y a hacer las paces. Pero ahora que estaban aquí, estaban completamente paralizados por lo que vieron. Y esto era solo el principio. El silencio se prolongó durante varios minutos. Isen y Michelle seguían mirando alrededor del ático como si estuvieran en un museo, tratando de procesar que esta opulencia pertenecía a la mujer a la que habían echado como si fuera una indigente. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? Pregunté con la fría cortesía de una anfitriona perfecta. Agua mineral francesa, vino de un viñedo argentino que acabo de descubrir. ¿O prefieres café colombiano de grano especial? La mención específica de marcas caras no fue accidental. Quería que entendieran que cada detalle de mi nueva vida era un nivel de lujo que nunca habían experimentado. Agua. El agua está bien, murmuró Michelle, secándose las lágrimas que seguían cayendo en silencio. Isen no podía hablar. Aún tenía esa expresión de absoluto asombro, como si hubiera visto un fantasma. Fui a la cocina de acero inoxidable y vertí agua en copas de cristal austriaco. Mientras lo hacía, los escuché susurrarse entre ellos. ¿Cómo es posible que tenga todo esto? No lo sé, Michelle. Cuando ella salió de la casa, ni siquiera tenía dinero para un hotel decente. Isen, ¿sabías que tu padre tenía dinero ahorrado? No. Papá nunca mencionó nada. Vivíamos de su salario como empleado municipal, nada más. Regresé con las bebidas y me senté en el sillón frente a ellos, cruzando las piernas con estudiada elegancia. El poder de la posición era importante. Yo en el asiento individual dominando la conversación. Ellos juntos en el sofá sintiéndose pequeños e intimidados. Bueno, dije finalmente. Dijeron que querían hablar. Te escucho. Isen aclaró la garganta y trató de recuperar la compostura. Mamá, primero, queremos pedirte disculpas por cómo te tratamos. Estábamos muy estresados con el embarazo y los gastos. Y estresados. Lo interrumpí, mi voz suave pero cortante. Esa es tu explicación para echar a tu madre de su propia casa después de 45 años de matrimonio. No es una explicación. Es la verdad. Michelle estaba teniendo cambios hormonales por el embarazo. Yo estaba bajo mucha presión en el trabajo. Isen, dije con la misma voz calmada que usaría para educar a un niño de 5 años. Deja de mentir. No me echaste porque estabas estresado. Me echaste porque pensabas que era una anciana inútil que no tenía nada que ofrecerte. Michelle finalmente encontró su voz, aunque sonaba rota. Evelyn, yo no quise decir esas cosas horribles que te dije. Estaba tan asustada por el bebé, por los gastos, por todo. ¿Qué cosas horribles, Michelle? Sé específica porque recuerdo cada palabra que salió de tu boca. Ella se puso aún más pálida. Yo te dije que eras una carga. Que Gregory también lo sabía, pero nunca tuvo el valor de decírtelo. Sí. Y que mi bebé necesitaba un hogar estable. No para escuchar las quejas de una anciana amargada. Muy bien. Al menos ahora estás siendo honesta sobre lo que dijiste. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Podía ver su reflejo en el cristal. 2 personas completamente derrotadas sentadas al borde del sofá como si estuvieran en una sala de espera de un tribunal. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto? Dije sin darme la vuelta. Calculus, Mal. Pensaste que conocías toda mi historia. Pensaste que sabías exactamente cuánto valía Evelyn, la viuda. Pero resulta que nunca realmente me conociste. Mamá, ¿puedes por favor explicar qué pasó? ¿De dónde vino el dinero para todo esto? Me di la vuelta lentamente. ¿De verdad quieres saberlo, Isen? ¿O solo quieres saberlo para calcular cuánto puedes sacar de mí ahora que has descubierto que soy rica? No es eso. No. Entonces dime, hijo, ¿por qué esperaste 6 meses para contactarme? ¿Por qué no me buscaste cuando estaba viviendo en esa horrible pensión, comiendo una vez al día, durmiendo en una cama llena de chinches? Isen miró hacia abajo. No tenía respuesta para eso. Te voy a contar una historia, continué, caminando lentamente alrededor del sofá donde estaban sentados. Hace 2 años, cuando tu padre murió, yo era exactamente la mujer que pensabas que era. Una viuda sin recursos, dependiente de su familia,
sin opciones propias, era vulnerable. Estaba sola y necesitaba amor y apoyo. Me detuve frente a Michelle. Pero cuando me traicionaron, cuando me echaron como basura, algo cambió en mí. Tuve que aprender a ser una mujer diferente. Tuve que descubrir quién era Evelyn sin Gregory. Sin ustedes, sin nadie, seguí caminando. ¿Y saben qué descubrí? Que su padre, mi querido Gregory, me había estado protegiendo toda mi vida de una manera que nunca supe. Había hecho inversiones. Había comprado propiedades. Él había planeado mi futuro sin que yo me diera cuenta. La cabeza de Isen se levantó de golpe. Papá había ahorrado dinero. Tu padre había ahorrado una fortuna, Isen, una fortuna que ahora es mía, y que tú habrías heredado. Si hubiera sido el tipo de persona que merece una herencia. Michelle empezó a llorar abiertamente. Evelyn, no lo sabíamos. Si hubiéramos sabido que Gregory dejó dinero, habrías actuado de manera diferente. Termine su phrase. Me habrías tratado con respeto solo porque tenía dinero. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Michelle? No, quiero decir, no lo sé. Estoy tan confundida. Déjame aclarar tu confusión. Me trataste mal porque pensabas que podía salírtela con la tuya. Me echaste de mi casa porque asumiste que no tenía poder para defenderme. Me humillaste porque pensabas que era débil. Me senté de nuevo, esta vez más cerca de ellos. Pero resulta que estabas equivocada en todo. Isen finalmente reunió el valor para hacer la pregunta que sabía que los estaba matando por dentro. Mamá, ¿cuánto dinero tienes? Exactamente. Sonreí por primera vez desde que llegaron. Era una sonrisa sin calidez, sin amor maternal. Era la sonrisa de alguien que tenía el control total de la situación. ¿Realmente quieres saberlo? Sí. Tengo suficiente para comprar el edificio en el que vives. De hecho, tengo suficiente para comprar toda la manzana si me apetece. Se sentaron en absoluto silencio. Tengo suficiente para asegurarme de que el hijo de Michelle estudie en las mejores universidades del mundo. O para asegurarme de que nunca reciba un solo centavo de mí. Tengo el poder de cambiar sus vidas por completo para mejor o de arruinarlos por completo. Michelle se agarró el vientre como si el bebé pudiera escuchar lo que estaba sucediendo. ¿Y sabes qué más tengo, Isen? Tengo todas las conexiones que he estado construyendo durante estos meses. Conozco a los directores de las empresas constructoras más importantes de la ciudad. Conozco a los gerentes de recursos humanos que deciden quién consigue un trabajo y quién no. Ethan así puso completamente Polito. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que el poder que pensabas que tenías sobre mí, ahora lo tengo yo sobre ti, y todavía estoy decidiendo qué hacer con él. Me levanté y fui a la cocina. Mientras lo pienso, ¿por qué no me cuentas cómo van tus finanzas? He oído rumores de que las cosas no te están yendo tan bien. ¿Rumores? ¿Quién te dijo algo en esta ciudad, Isen? Cuando tienes dinero y conexiones, la información simplemente te llega. Sé que perdiste tu trabajo. Sé que Michelle tuvo que vender su coche. Sé que estás atrasado con los pagos de la hipoteca. Michelle se derrumbó por completo. No sabemos qué hacer. El bebé nacerá en un mes y no tenemos dinero para nada. Van a quitar la casa y no tenemos a dónde ir. ¡Qué situación tan terrible!, dije con una voz completamente neutral. Debes sentirte muy vulnerable, muy desesperado, muy solo. Les dejé procesar mis palabras por un momento. Exactamente como me sentí cuando me echaron a la calle. El mensaje había llegado, claro y directo. Ahora entendían que su visita no era una simple reconciliación familiar. Era el momento en que la mujer a la que habían traicionado decidiría su destino. Y estaba disfrutando cada segundo de su terror. El silencio que siguió a mis palabras era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Michelle sollozaba abiertamente, abrazándose el vientre con desesperación. Isen tenía la cabeza entre las manos, finalmente entendiendo la magnitud de lo que habían hecho y las consecuencias que ahora enfrentaban. Yo estaba junto a la ventana, observándolos desmoronarse. Era exactamente lo que había planeado, pero una pequeña parte de mí se sorprendió de cuánto estaba disfrutando su sufrimiento. Por favor, murmuró Michelle entre lágrimas. Evelyn, por favor. Sé que te hicimos daño. Sé que fuimos horribles contigo, pero el bebé, tu nieto, no es su culpa que cometimos errores. Ahí estaba, el último recurso, usar al bebé como un escudo emocional. Era predecible, pero efectivo. Por un momento, sentí que mi corazón se ablandaba ligeramente. Mi nieto, pregunté suavemente. ¿Cómo sabes que quiero tener algo que ver con él?
Después de todo, su madre me dijo que necesitaba un hogar estable, no las quejas de una anciana amargada. Me equivoqué. Tenía miedo. Y dije cosas terribles. Pero ahora entiendo. El bebé necesita a su abuela. Necesita conocer a la mujer extraordinaria que eres. Extraordinaria. Qué interesante cambio de opinión. Hace 6 meses, yo era una carga inútil. Isen finalmente levantó la cabeza. Mamá, sabemos que no merecemos tu perdón. Sabemos que fuimos crueles e injustos contigo, pero estamos desesperados. No sabemos qué hacer. Adelante, dije, curiosa por ver hasta dónde estaba dispuesto a humillarse. Perdí mi trabajo hace 2 meses. He buscado trabajo en todas partes, pero nadie me contratará. Es como si hubiera una lista negra con mi nombre. No pude evitar sonreír por dentro. Mi red había funcionado perfectamente. Michelle ha intentado trabajar. Pero nadie quiere contratar a una mujer que está embarazada de 8 meses. Estamos 3 meses atrasados en la hipoteca. El banco nos ha enviado avisos de desalojo. En 2 semanas, van a embargar y nos van a echar de la casa. ¿La casa que alguna vez fue mía? Añadí suavemente. Sí. La casa que alguna vez fue tuya. La casa donde éramos tan felices cuando éramos una familia. Cuando éramos una familia. ¿Sugieres que no somos una familia ahora? No. No sé qué somos ahora, mamá. Me acerqué y me senté en la mesa de café frente a ellos, lo suficientemente cerca para ver cada detalle de su desesperación. Te diré exactamente lo que somos ahora, Isen. Somos extraños. Te aseguraste de eso cuando decidiste que no tenía valor para ti. Michelle intentó interrumpir, pero levanté la mano para hacerla callar. Pero también somos algo más interesante. Ustedes son personas que necesitan algo de mí. Y yo soy alguien que tiene el poder de dárselo o negárselo. Esa es nuestra nueva dinámica familiar. ¿Qué quieren de nosotros? Preguntó Isen con voz quebrada. Esa es la pregunta equivocada, hijo. La pregunta correcta es, ¿qué estás dispuesto a dar para obtener mi ayuda? Se miraron el uno al otro, claramente confundidos. No entendimos. Es simple. Me trataste como desechable cuando pensabas que no tenía nada que ofrecer. Ahora quieres mi ayuda porque descubriste que sí tengo algo valioso. ¿Pero qué me ofreces a cambio? ¿A cambio de qué? Preguntó Michelle. Somos tu familia, tu hijo y tu nuera. No, respondí firmemente. Perdiste el derecho a jugar esa carta cuando me echaste como basura. Ahora, si quieres mi ayuda, tienes que ganártela. ¿Cómo? Isen preguntó. Me levanté y caminé hacia mi escritorio donde tenía varios documentos preparados. Era hora de mostrar mi mano. Primero, quiero que entiendan completamente la situación en la que están. Tomé el primer documento. Este es el aviso de ejecución hipotecaria de su casa. Tienen exactamente 11 días antes de que los desalojen. Ambos se pusieron completamente pálidos. Esto, continué, agarrando otro papel, es un informe de crédito que muestra todas sus deudas. Además de la hipoteca, deben 8,000 en tarjetas de crédito, 4,000 pesos en préstamos estudiantiles y 3,000 pesos en gastos médicos por el embarazo. ¿Cómo obtuviste esa información? Murmuró Ethan. Cuando tienes dinero y conexiones, obtener información es sorprendentemente fácil. Tomé el tercer documento. Y este es un informe sobre las perspectivas laborales de Isen en el sector de la construcción en esta ciudad. Spoiler alert, no son buenas. ¿Qué significa eso? Significa que efectivamente has sido puesto en una lista negra informal. Las empresas más importantes han recibido información sobre tu falta de fiabilidad profesional. Eso no es cierto. Yo era un buen empleado. Tal vez, pero ahora tienes una reputación diferente, y cambiar una reputación es muy difícil a menos que tengas ayuda. Michelle estaba llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué eres tan cruel? Cruel, Michelle. No he hecho nada cruel. Simplemente te estoy mostrando la realidad de tu situación. La misma realidad que tuve que enfrentar cuando destruiste mi vida. Me senté frente a ellos de nuevo. Pero aquí está la diferencia entre tú y yo. Tengo el poder de cambiar tu situación. Puedo hacer que todos tus problemas desaparezcan con una sola llamada telefónica. ¿Harías eso? Preguntó Isen con un atisbo de esperanza en su voz. Tal vez. Pero primero, necesito que entiendas algo fundamental. Los miré directamente a los ojos. No te debo nada. Nada en absoluto. Durante 45 años, me dediqué a mi familia.
Sacrifiqué mis sueños, mis ambiciones, mi propia identidad para ser la madre y esposa perfecta. Y me recompensaron echándome como basura. Mamá, no he terminado. Ahora, por algún milagro del destino, tengo el poder de ayudarte. Pero si decido hacerlo, será en mis términos, con mis condiciones y según mis reglas. ¿Qué condiciones?, preguntó Michelle. Primera condición, un reconocimiento público de lo que me hiciste. Quiero que vayas a cada persona que estuvo presente el día que me echaste y les cuentes exactamente lo que pasó. Quiero que admitas que fuiste cruel, injusta, y que no merecía ese trato. Se miraron incómodos. Segunda condición, Michelle dejará de usar mi apellido. Si vas a estar en mi vida, será porque yo decida perdonarte, no porque tengas algún derecho familiar sobre mí. Pero el bebé tendrá el apellido que yo decida cuando nazca. Si decido tener una relación con él. Tercera condición, te mudas de la casa. Esa casa tiene demasiados recuerdos dolorosos para mí. Si te ayudo económicamente, será para que encuentres un nuevo lugar donde puedas empezar de nuevo sin contaminar mis recuerdos felices con Gregory. Pero, ¿dónde viviremos? Eso depende de que también cumplas con mis otras condiciones. ¿Cuántas más condiciones hay?, preguntó Isen. Las que considere necesarias porque esta vez soy yo quien tiene el control. Me levanté y volví a caminar hacia la ventana. Tienen 24 horas para decidir si aceptan mis términos o si prefieren enfrentar su situación solos. Si deciden aceptar, vendrán aquí de nuevo mañana por la noche con una respuesta clara y un plan de cómo cumplirán cada una de mis condiciones. Y si no aceptan, entonces se van de aquí ahora mismo y nunca regresan, y tendrán que resolver su crisis financiera sin mi ayuda. El peso de la decisión los aplastó visiblemente. Sabían que no tenían otras opciones reales. Estaban completamente a mi merced. Antes de que se vayan, añadí, quiero que sepan una cosa más. Ambos me miraron expectantes. Soy el nuevo propietario de su deuda hipotecaria. El banco me vendió su préstamo hace 2 semanas. Así que, técnicamente, ya no le deben dinero al banco. Me lo deben a mí. La revelación nos dejó completamente sin palabras. Eso significa que su destino está literalmente en mis manos. Puedo embargar mañana o puedo perdonar toda la deuda. Todo depende de cuán convincentes sean sus disculpas. Habían venido buscando reconciliación, pero encontraron justicia. Fría, calculada, pero finalmente justicia. La revelación de que ahora yo era su acreedor los dejó en un estado de total shock. La boca de Isen se quedó abierta, procesando lentamente que la mujer a la que había echado ahora tenía el poder legal para echarlo a él. Michelle empezó a hiperventilar, agarrándose el pecho mientras intentaba respirar. «¿Estás diciendo que compraste nuestra deuda?», Isen murmuró, con la voz quebrada. «Exactamente. A través de mi empresa de inversión, adquirí su préstamo hipotecario del banco. Técnicamente, ahora me deben 20,000. Pero eso significa que puedo desalojarlos cuando quiera. Que puedo embargar mañana si me apetece. Que tu hogar, tu seguridad, el futuro de tu hijo, todo está en mis manos». Michelle se dobló, sollozando incontrolablemente. «Esto no puede ser real. Esto no puede estar pasando». «Oh, es muy real, Michelle. Tan real como cuando me dijiste que mi nieto necesitaba un hogar estable sin las quejas de una anciana amargada». Fui a mi escritorio y saqué otro documento. Este es el acuerdo de compra de deuda. Como puedes ver, está fechado hace 3 semanas. He sido tu acreedor desde entonces, observando en silencio cómo te volviste cada vez más desesperado. Isen tomó el papel con manos temblorosas y lo leyó, sus ojos llenos de lágrimas cuando confirmó que era real. «Mamá, esto es pura venganza». «No, hijo. Esto es justicia». La venganza habría sido embargar el mismo día que compré la deuda. La justicia es darte la oportunidad de ganarte mi perdón. ¿Cómo pudiste planear todo esto? ¿Cómo pudiste ser tan calculador? Me senté frente a ellos de nuevo, esta vez con una expresión más seria. ¿Quieres saber cómo aprendí a ser calculador? Te lo diré. Me acomodé en mi silla y los miré directamente. Después de que me echaste, pasé 3 meses viviendo en una horrible pensión. 3 meses comiendo una vez al día. 3 meses siendo humillada por extraños. 3 meses preguntándome dónde había fallado como madre. Mamá, no me interrumpas. Durante esos 3 meses, lloré todas las noches. Me culpé a mí misma. Pensé que tal vez tenías razón. Tal vez yo era una carga inútil.
Michelle levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. Pero una noche, después de que una mujer en la pensión me gritara por llorar demasiado fuerte, tuve una revelación. No fui yo quien había fallado. Fuiste tú. Habían fracasado como seres humanos. Tenías derecho a estar enojado, admitió Isen. No era solo IRA. Era claridad. Por primera vez en mi vida, vi la situación sin el filtro del ciego amor maternal. Vi a un hijo que había sido criado con todo el amor del mundo convertirse en un hombre capaz de traicionar a su propia madre. Vi a una nuera que había sido acogida en mi familia como una hija convertirse en una mujer cruel que usaba las palabras como armas. Caminé hacia la ventana y cuando encontré las cartas de Gregory al descubrir la herencia, entendí que el universo me estaba dando una segunda oportunidad. No solo para sobrevivir, sino para enseñarte una lección que claramente necesitabas aprender. ¿Qué lección? Michelle preguntó. Que las acciones tienen consecuencias. Que cuando traicionas a alguien, especialmente a alguien que te ama incondicionalmente, hay un precio que pagar. Regresé a mi asiento. Así que, sí, planeé todo esto cuidadosamente. Estudié tus movimientos, tus debilidades, tus miedos. Me convertí en el depredador que nunca viste venir. ¿Y ahora qué? Vas a destruirnos por completo. Esa decisión aún no se ha tomado. Depende de ti. Tomé otro documento del escritorio. Este es un plan de pago que preparó mi abogado. Si decides cumplir con mis condiciones, puedes saldar tu deuda conmigo en 5 años sin intereses. Sin interés. Sin interés. También conseguiré a Isen un trabajo en una prestigiosa empresa de construcción con un salario que le permitirá vivir cómodamente. ¿Por qué harías eso después de todo lo que dijiste? Porque a pesar de todo, sigo siendo tu madre. Y las madres, las verdaderas madres, no abandonan a sus hijos, por mucho que los lastimen. Michelle empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio. Pero continué, con la voz firme. Si rechazas mis condiciones, si intentas negociar o manipular la situación, procederé con la ejecución hipotecaria de inmediato. Te desalojaré sin un centavo, y me aseguraré de que Isen nunca vuelva a encontrar trabajo en esta ciudad. ¿Lo entendemos?, murmuró Isen. ¿Lo entienden? Porque necesito estar completamente seguro de que entiendes la situación. Me levanté y caminé alrededor de ellos lentamente, como un abogado interrogando a testigos. Ya no son mis seres queridos que cometieron un error. Son deudores que traicionaron a su acreedor. La diferencia es crucial. ¿Qué necesitas que hagamos para demostrar que entendemos? Mañana, antes de venir aquí, visitarás a cada persona que estuvo presente el día que me echaste. Les contarás exactamente lo que pasó y te disculparás en mi nombre. En tu nombre. Les dirás que venimos a disculparnos con Evelyn porque la tratamos injustamente y queremos que sepa que reconocemos nuestro error. Punto. Isen tragó con dificultad. A todos, incluso a los vecinos. Especialmente los vecinos. Quiero que toda la cuadra sepa que tiene nuevos dueños. Reconocer que cometieron un grave error de juicio. ¿Nuevos propietarios? Sonreí por primera vez en toda la conversación. Oh, ¿olvidé mencionarlo? También compré toda la manzana donde vives. Ahora soy el dueño de cada casa en esa calle. El asombro en sus rostros fue absoluto. Todas las casas, todas ellas. Fue una inversión inteligente. La zona está apreciándose rápidamente. Pero eso significa que todos tus vecinos ahora son mis inquilinos y todos van a saber exactamente por qué perdiste tu casa. Michelle se agarró el vientre al sentir una contracción. ¿Estás bien?, pregunté, mi instinto maternal activándose automáticamente. Es solo el estrés. El bebé se mueve mucho cuando estoy nerviosa. Por primera vez en toda la conversación, mi expresión se suavizó ligeramente. Michelle, independientemente de lo que decida sobre mis condiciones, cuando llegue el momento del parto, estaré allí si me necesitas. De verdad, ese bebé es mi nieto. No importa lo que haya pasado entre nosotros, no voy a castigar a un niño inocente por los errores de sus padres. Isen cubrió su rostro con las manos. Mamá, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo se rompió tanto nuestra familia? Se rompió porque decidiste que el dinero era más importante que el amor. Se rompió porque pensaste que podías tratar mal a alguien sin consecuencias. ¿Hay alguna manera de reparar el daño? Tal vez. Pero arreglarlo lleva tiempo, un esfuerzo genuino y cambios reales en quienes son como personas. Me senté una última vez frente a ellos.
Tienen hasta mañana a las 8 de la noche decidir. O aceptas mis condiciones completamente o enfrentas las consecuencias de tus decisiones solo. Y si aceptamos, ¿podrán las cosas volver a como eran? No, Ethan. Las cosas nunca volverán a ser como eran. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. Algo basado en el respeto mutuo en lugar de suposiciones sobre quién tiene poder y quién no. Se levantaron lentamente del sofá. Michelle necesitaba la ayuda de Ethan para ponerse de pie. Gracias por darnos una oportunidad, murmuró. No me agradezcas aún. Primero, demuestra que lo mereces. Los acompañé hasta la puerta del ático. Una cosa más, dije antes de que se fueran. Cuando regreses mañana, quiero que traigas una carta escrita a mano explicando exactamente lo que aprendiste de esta experiencia y cómo planeas ser diferente en el futuro. Una carta. Una carta porque las palabras escritas tienen peso, y necesito ver que realmente entiendes la gravedad de lo que hiciste. Se fueron en silencio, llevando el peso de todo lo que habían descubierto. Cuando cerré la puerta, me quedé en mi sala de estar, rodeado de lujo, pero sintiendo una extraña vacuidad en el pecho. Había ganado. Tenía el poder. Tenía el control. Tenía la justicia que había buscado. Pero por primera vez en meses, me pregunté si la victoria tendría el sabor tan dulce como lo había imaginado. La noche después de su visita fue la más larga que había pasado en meses. Me quedé despierto en mi terraza, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrenales, reflexionando sobre todo lo que había dicho y hecho. Por primera vez desde que comencé mi plan de venganza, sentí algo parecido a la duda. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Era esto justicia o solo crueldad disfrazada? Pero cada vez que empezaba a suavizar mi posición, recordaba las palabras exactas de Michelle. Mi bebé necesita un hogar estable. No puede crecer escuchando las quejas de una anciana amargada. Recordé la sonrisa cruel en su rostro cuando me echó de mi propia casa. Recordé los meses de humillación, hambre y desesperación. No había ido demasiado lejos. Había ido exactamente a donde necesitaba ir. Al día siguiente, comenzaron a llegar los primeros informes de mis espías en el vecindario. Ethan y Michelle habían comenzado su gira de disculpas a las 7 de la mañana. Casa por casa, vecino por vecino, humillándose públicamente, tal como yo había exigido. Brenda, mi antigua vecina, me llamó para contarme todos los detalles. Evelyn, no te imaginas lo que acabo de presenciar. Tu hijo y su esposa vinieron a mi casa llorando, disculpándose por ti. Dijeron que habían cometido un terrible error y que querían que toda la cuadra lo supiera. ¿Qué más dijeron? Michelle estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Ethan me contó toda la historia. ¿Cómo te echaron? ¿Cómo te trataron mal? ¿Cómo se dieron cuenta de que habían perdido a la mejor madre del mundo por culpa de la codicia? ¿Y qué les dijiste? Les dije que siempre supe que eran ingratos. Que una mujer como tú, que sacrificó toda su vida por su familia, merecía respeto. No traición. También les dije que esperaba que hubieran aprendido la lección. A lo largo del día, seguían llegando informes similares. En cada casa, Ethan y Michelle repetían la misma historia, disculpándose públicamente por tratarme injustamente. Al mediodía, toda la cuadra sabía exactamente lo que había pasado y quién tenía razón en esta historia. A las 6 de la tarde, 2 horas antes de nuestra reunión, me preparé con cuidado. Me vestí con un traje de pantalón gris, elegante pero autoritario. Quería que entendieran que no era una reunión familiar casual. Era una negociación comercial donde yo tenía todo el poder. Preparé la sala de estar para recibir documentos. Tenía listos los documentos de perdón de deudas, el contrato de trabajo de Ethan, información sobre apartamentos disponibles y las condiciones específicas de nuestro nuevo acuerdo familiar. A las 8 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver que se veían diferentes, más pequeños, más humildes, pero también más genuinos de lo que los había visto en años. Buenas noches, dije con voz neutral. ¿Trajiste todo lo que te pedí? Sí, respondió Ethan, entregándome una carta escrita a mano. Hicimos todas las visitas y escribimos las cartas que pediste. Entren y siéntense. Esta vez se sentaron más cerca del borde del sofá con la postura de personas esperando instrucciones, no de personas exigiendo algo. Abrí primero la carta de Ethan. Querida mamá, durante estos últimos días, he reflexionado sobre el hombre en que me he convertido, y estoy profundamente avergonzado. Te eché de tu propia casa porque pensé que tenía el derecho de hacerlo.
Te traté como desechable porque asumí que no tenías valor más allá de lo que podías darme. Me comporté como un niño egoísta, no como el hombre que criaste con tanto amor. He aprendido que el respeto no se basa en lo que alguien puede ofrecerte, sino en reconocer su dignidad humana. Prometo ser un mejor padre para mi hijo de lo que fui para ti, con amor y un genuino arrepentimiento. Isen. La carta era simple pero honesta. Podía sentir que las palabras venían del corazón, no solo de la desesperación. La carta de Michelle era más larga. Querida Evelyn, no tengo excusas para mi comportamiento. Te traté con una crueldad que no tiene justificación. Usé las palabras como armas para herirte deliberadamente, y eso dice todo lo que necesitas saber sobre quién era en ese momento. Durante estos meses, mientras mi vida se desmoronaba, entendí lo que significa ser vulnerable, tener miedo, depender de la bondad de los demás. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que sentiste cuando te echamos. La diferencia es que tú no habías hecho nada para merecerlo. Quiero que mi hijo crezca conociendo a su abuela, pero solo si decides perdonarme. No porque tenga derecho a tu perdón, sino porque espero ganarme esa oportunidad con respeto y humildad. Michelle, dejé las cartas sobre la mesa y las miré en silencio durante mucho tiempo. Muy bien, dije finalmente. Completaste las disculpas públicas y escribiste cartas que muestran cierto nivel de comprensión. ¿Eso significa que estás listo para escuchar mis términos finales? Recogí los documentos preparados. Primer punto. La deuda hipotecaria de 20,000 está completamente perdonada. La casa es tuya, libre de deudas. Se miraron el uno al otro con total incredulidad. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero no te emociones demasiado. Hay condiciones, que son, la casa viene con la condición de que se colocará en un fideicomiso para mi nieto. Puedes vivir allí hasta que cumpla 18 años, momento en el cual él decidirá qué hacer con la propiedad. ¿Entendimos? Segundo punto. Isen, comenzarás a trabajar el lunes en Meridian Construcción, una de las firmas más respetadas de la ciudad. Salario inicial, 5,000 pesos al mes. $5,000. Eso es más del doble de lo que ganaba antes. Es lo que vale un empleado que llega a tiempo, trabaja duro y tiene una fuerte recomendación. Lo que me lleva al tercer punto. Los Meyer Seriment. Seré su supervisor silencioso durante el primer año. Si llegas tarde una vez, si tratas mal a un compañero de trabajo, si muestras algún signo del comportamiento arrogante que mostraste conmigo, serás despedido de inmediato y no podrás conseguir trabajo en ninguna otra empresa de construcción en esta ciudad. ¿Entendido? Cuarto punto, Michelle recibir atención prenatal completa en la clínica más exclusiva de la ciudad. Todos los gastos cubiertos. Michelle empezó a llorar de alivio. Quinto punto. Cuando nazca mi nieto, estaré presente si lo deseas, y tendré acceso regular a él. No como un favor que me concedas, sino como un derecho que he ganado como su abuela. Por supuesto. Sexto punto. Nunca volverás a tomar decisiones familiares importantes sin consultarme primero. Mudanzas, trabajos, la educación del niño. Todo debe discutirse conmigo. ¿No es un poco? Perdiste el derecho a la autonomía familiar completa cuando demostraste que no sabes tomar decisiones que consideren el bienestar de todos. Tienes razón. Séptimo y último punto. Una vez al mes durante los próximos 5 años, vendrás a cenar conmigo. No porque tengamos que fingir que somos una familia normal, sino para mantener una comunicación abierta y asegurarnos de que estás cumpliendo con tu parte del acuerdo. Me levanté y caminé hacia la ventana una última vez. Estos términos son innegociables. Las aceptan completamente o las rechazan completamente. No hay término medio. Aceptamos, dijeron al unísono. ¿Están seguros? Porque una vez que firmen estos documentos, no hay vuelta atrás. Estamos seguros, confirmó Isen. Pasamos la siguiente hora firmando documentos, revisando detalles, estableciendo fechas. Cuando terminamos, por primera vez en meses, los tres estábamos sentados en la misma habitación sin hostilidad abierta. ¿Puedo preguntarte algo? Michelle dijo mientras guardaba sus copias de los contratos. Adelante. ¿Alguna vez podrás perdonarnos de verdad? ¿O siempre seremos solo una obligación para ti? La pregunta me sorprendió durante meses. Había planeado este momento, pero nunca había considerado realmente lo que vendría después. Honestamente, Michelle, no lo sé. El perdón no es algo que puedas forzar o programar. Es algo que crece con el tiempo si las acciones demuestran que vale la pena.
Y si trabajamos muy duro para demostrarte que hemos cambiado, entonces tal vez con el tiempo podamos construir algo nuevo. No la relación que teníamos antes porque esa murió el día que me echaste, pero tal vez algo diferente, algo más honesto, algo mejor. Sonreí por primera vez con calidez genuina. Quizás pregúntame en 5 años. Cuando se fueron esa noche, me quedé solo en mi ático, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No había recuperado a mi familia. Esa familia se había ido para siempre. Pero había ganado algo más valioso. Respeto, honestidad y la posibilidad de un futuro construido sobre bases sólidas en lugar de suposiciones frágiles. 6 meses después, cuando nació mi nieto, estuve allí para darle la bienvenida. Y cuando lo sostuve en mis brazos por primera vez, entendí que todo había valido la pena. No por la venganza, sino por la oportunidad de empezar de nuevo.